el... Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, como decía antes, mientras estabais entrando, daros las gracias, sobre todo por el interés en aprender algo nuevo. Y digo algo nuevo porque la mayoría de la gente, voy a contar cosas que la mayoría de la gente oye, pero que normalmente no sabéis muy bien en qué consisten esos productos de inversión, que es de lo que voy a hablar hoy. Hay una frase que me gusta mucho y que está se aplica perfectamente a la situación que estamos viendo ahora mismo, que en tiempos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Por eso estamos aquí, porque ahora mismo la imaginación, como estar dando, como decía antes, una masterclass en casa, pues es algo totalmente inaudito, ¿no? Pero estamos en una crisis tremenda y brutal, y vamos a ver cómo pasamos. Esta idea nació no solamente con la idea de dar esta formación, nació no solamente como entretenimiento, sino como compartir mis experiencias en la bolsa y mis conocimientos bursátiles con el ciudadano de a pie, por así decirlo. Os voy a hacer un pequeño mapa macroeconómico de la situación actual y luego ya pasamos a que os explique qué productos de inversión son los más conocidos, y me centraré en un par de ellos. Bueno, sí. Gracias, Fran. Bueno, voy a resaltar los puntos que están afectando ahora mismo. Claro, no voy a hablar de salud porque no soy médico, hablo de bolsa y de macroeconomía, ¿no? Los puntos más importantes es que hay 1/3 de la población mundial está en casa. Eso está claro, ¿no? Cada crisis es diferente y evidentemente nadie sabe cuándo va a terminar esta crisis que estamos ahora mismo sufriendo del coronavirus. Es no solamente una crisis sanitaria, sino social y, por supuesto, económica, que veremos más adelante. Hay que entender que lo que está ocurriendo es ir a favor de la tendencia. O sea, lo primero que hay que entender es que no que está ocurriendo, sino que hay que ir a favor de la tendencia. A pesar de que China parece que va a volver a la normalidad, se está hablando de que Wuhan iba a volver prácticamente ya a la normalidad o al pleno rendimiento de sus fábricas y todo esto, ya veremos. Pues mientras no haya una vacuna, nada va a ser normal. Es decir que y ya nos podemos olvidar del crecimiento económico en el año 2020 porque nadie está trabajando, independientemente que vuelva a Wuhan, que vuelva a China, o esa parte de China que ha sido el origen de la pandemia mundial, bueno, donde arrancó, no que haya sido el origen China, ni mucho menos, sino que arrancó ahí, pero nadie está trabajando, o sea, el mundo está parado, la economía está parada, quitando los servicios como esenciales, como sabéis. Entonces, da igual las previsiones que se vayan haciendo, lo que está claro es que hay que olvidarse del crecimiento económico en el 2020. Tenemos como, en cuanto al el crecimiento del empleo implica crecimiento económico, y tenemos como referencia Estados Unidos, los últimos datos que ha sacado Estados Unidos de empleo, no solamente porque es el motor de la economía mundial, sino porque todo lo que pasa en Estados Unidos nos impacta de una forma muy determinante, fundamentalmente por la deuda que tienen todos los países con Estados Unidos y que en algún momento habrá que pagar. O sea, sabéis que China es el mayor tenedor de deuda americana, con lo cual esa guerra que se creó antes del coronavirus, esa guerra comercial, ahí tenía también mucho que decir China, porque la mayor parte de la deuda americana la tiene China. Bueno, no os quiero liar con deudas y con historias, estamos en algo mucho más tangible, que es el paro, ¿no?
Antes de que se iniciara el encierro, había unas previsiones de paro hablo de Estados Unidos, de las cifras de paro, que son lo que más impacta y que luego se verán igual en España, en Europa y en España. Antes de que se iniciara el encierro, ya había unas previsiones de paro del 4,5% más o menos. Antes de que se iniciara el encierro, cuando ya estaba extendiéndose el coronavirus. Las estimaciones están ahora entre un 10 y un 15% de desempleo. Eso es una auténtica barbaridad, cuando el ratio anterior de que pasara la crisis del coronavirus era del 2,5 y eso se consideraba ya prácticamente como pleno empleo. Si llegamos al 10 o al 15%, es llegar a los niveles de la Gran Depresión. Estamos hablando de 1929. Es que yo estoy oyendo, se oye muchísimo ahora en macroeconomía, o sea, los analistas, los economistas, tratan de hacer muchas previsiones de lo que, comparaciones de esta crisis como si fue igual que la del año 2000, como si fue igual que la del 87, como si fue que la del 2029, y por eso decía antes que ninguna crisis es igual a la otra. No sé, ni puñetera idea de por dónde van a ir los tiros. En cualquier caso, el mes que viene veremos cifras mucho peores de desempleo, porque las que se están contando ahora, las cifras que han salido de marzo, están reflejando el mes anterior, o sea, perdón, en abril están reflejando el mes de marzo y nos confinamos mucho a mediados o a finales de mes, mucho después, el mes de abril se van a ser mucho peores. Las industrias que más han perdido empleo son ocio y turismo, con un total de 450.000 puestos. Pero, sin embargo, hay otras que les ha impactado positivamente el encierro y han pasado de 10 millones a 200 millones de usuarios. Por ejemplo, eso le pasa a la plataforma que todo el mundo estamos usando, que se llama Zoom. Bueno, aquí usamos Hangout, pero me da igual ese tipo de telecomunicación de plataformas como Zoom, Hangout, Skype, todas las plataformas de telecomunicación. Claro, al encerrar a media humanidad en sus casas, pues la única forma que tenemos de comunicarnos y de ver a nuestros seres queridos es por la pantalla. Con lo cual, igual que el sector más deteriorado, os contaba que es ocio y turismo, que es el que más puestos de empleo ha perdido, el que luego hay otros sectores que lógicamente se han incrementado como telecomunicaciones, como las tarifas de internet y todo esto. Esta semana ha habido mucha polémica porque no se ponía de acuerdo el Eurogrupo para conseguir un apoyo, una ayuda importante a lo que está pasando en Europa, a la crisis del coronavirus. Había una pelea porque los países no se ponen de acuerdo, porque claro, como no ha impactado igual en los países periféricos como España e Italia, que haya impactado en Estados Unidos, joder, perdona que me están llamando, se le ocurre por teléfono llamarme ahora, leche. Bueno, el caso es que no se estaban poniendo de acuerdo porque a nivel coste y sobre todo a nivel, como hay más impacto en los países periféricos como Italia y España, pero que también les llegará seguramente, pues lo típico, ¿no? Que los países del norte no quieren nada más que a los países periféricos para cuando las cosas van bien o para meter su producción, pero luego les cuesta más trabajo soltar la pasta cuando estos dos países, nosotros y Italia somos los países más perjudicados con el tema del coronavirus. Veremos a ver si finalmente llega a un acuerdo, porque el que han llegado es una ayuda de 500.000 millones de euros para las empresas. Veremos a ver si esto es suficiente, porque aquí se va trabajando un poco sobre la marcha en todos los sentidos, ¿no? Esto es suficiente porque si no, otra cosa que podría volver a pasar, es una crisis de nuevo del euro, o sea que Europa terminará de una forma fragmentada si no se ponen de acuerdo toda la Unión para las ayudas económicas que son fundamentales en este momento. La solidaridad europea quedaría bastante en entredicho y ya veremos a ver qué nos depara el futuro, en cualquier caso. Y luego hay otro frente abierto muy gordo. Está hablando un poco de los frentes que tenemos abiertos en cuanto a la macroeconomía. Hay otro frente abierto muy gordo que es el petróleo. Entonces, la guerra entre Rusia y Arabia Saudí ha tumbado los precios del petróleo, porque Arabia se puso a producir petróleo mucho más del necesario, o sea, de la demanda, y esto hizo que cayeran los precios de $62 a $20, que han caído en pocos meses un 60%. Esto es una auténtica barbaridad. Es que además el precio del petróleo afecta muchísimo, no solamente por el posible cierre de empresas relacionadas con la energía,
sino que afecta mucho a los países también productores, tanto a la OPEP como a la no OPEP, porque claro, no a todos los países les cuesta lo mismo producir petróleo. O sea, hay países que tienen el fracking, como Estados Unidos, que producen petróleo mucho más barato, y otros, o Arabia Saudí, que no hace petróleo convencional, o sea, extracciones por petróleo convencional, pero le cuesta mucho más caro que, por ejemplo, a Venezuela, con lo cual... Pero hay toda una industria tremenda relacionada y dependiente del precio del petróleo. Por ejemplo, en Estados Unidos una parte muy importante de su PIB se construye en base al precio del petróleo. Con lo cual, esto puede ser digamos, un conflicto más añadido a la situación económica mundial. Por eso Trump se va a meter en este acuerdo, va a tratar de que tanto Rusia como Arabia Saudí se pongan de acuerdo y él se va a meter de mediador. Fijaos, Trump, que es una persona que, bueno, no sé si seguir mucho las redes sociales, yo sí sigo bastante el precio del petróleo, pero Trump se ha tirado mucho tiempo diciendo que quería un petróleo más barato cuando cotizaba a 70, 80 dólares. Y se tiraba, lo que hacía era tratar de tumbar el precio del petróleo con sus tweets. Y sin embargo ahora tiene que mediar entre dos países porque un precio a 20 no lo puede soportar prácticamente nadie. Entonces, bueno, históricamente los países tanto de la OPEP como de la no OPEP no suelen cumplir nunca los acuerdos. A los que llegan, o sea, se reúnen, pero no sé para qué. Un poco es para hacer el paripé porque luego nunca cumplen los acuerdos. Y, sin embargo, este último acuerdo de Arabia Saudí sí cumplió el recorte de producción, pero Rusia hace lo que le da la gana. Entonces, está claro, todo el mundo entiende que si se produce más petróleo, pero la demanda es la misma, el precio del petróleo baja. Y si producen menos petróleo, pero la demanda es la misma, el precio del petróleo sube. Eso creo que está claro para todo el mundo. Entonces, lo que sí decía es que a la mayoría de los países, no solamente por el PIB americano, sino por muchísimas cosas, a ninguno le interesa un petróleo a 20 dólares, porque caerían en cadena un montón de industrias y de sectores de la energía que sería mucho más paro, mucho más empresas en quiebra. O sea, no es solamente que lo que la gente que están a veces tan baladí que dice, mejor porque me cuesta menos la gasolina. Es una chorrada como la copa de un pino, porque realmente eso es lo de menos. O sea, sin embargo, se caería, quiero decir, que es un precio del petróleo a 20 dólares como está ahora mismo, es un problema añadido y muy gordo a la economía mundial. Bueno, dicho esto, este es el panorama que tenemos. Sí, he terminado un poco con la exposición. Así fue como quedó la situación el jueves pasado, porque el miércoles estamos en Pascua y no ha habido bolsa ni en Europa ni en Estados Unidos y tampoco la hay el lunes, tampoco habrá el lunes. La semana que viene veremos con qué nos encontramos, pero independientemente de todo, yo os quería hacer una especie de pequeño mapa de la macroeconomía mundial, de cómo están las bolsas, que como os dije otro día estamos en un crack, pero ahora quiero meterme con cosas más cotidianas, porque esto está muy bien, que lo quería contar un poco a título informativo para que sepáis la situación. Las consecuencias no las sabemos, pero sí yo voy a meter un poco a hablar de los productos financieros para que de alguna forma y sobre todo enseñaros que cuando alguien compra o contrata un producto financiero me parece fundamental que sepa qué está comprando. O sea, uno no puede contratar algo sin saber qué es lo que está comprando, que cosa que me parece demencial y que me encuentro de una forma muy cotidiana con la mayoría de la gente. Bueno, existen una amplia gama de productos de inversión. No os podéis, hay tantos productos de inversión casi como yo qué sé, como entidades emisoras. Por ejemplo, cada banco, cuando le da el punto, pues que eso fue lo que pasó un poco. Y me voy de un tema a otro, pero es que creo que son cosas importantes para que lo tengáis en cuenta. Eso fue lo que pasó cuando la crisis financiera del 2008. Si os acordáis, la crisis se produjo porque los bancos, fue una crisis financiera, porque los bancos lo que hacían era productos tóxicos como hipotecas basura, gente que no podía pagar sus hipotecas, los metían en un paquete y los vendían, o sea, vendían esos productos tóxicos que fue lo que produjo al final la quiebra de Lehman y la crisis financiera del 2008. Fijaos
el efecto en cadena que se produjo con esa crisis. Entonces, quiero decir que puntos financieros hay mogollón, pero vamos a ser serios y a fijarnos en 6 grandes grupos que son los que la gente más o menos conoce, y yo quiero explicaros un poco, me voy a detener solamente en un par de ellos, los que, como digo, los más comunes, y para que veáis un poco ventajas e inconvenientes, sobre todo para que no os engañen. Eso, mi objetivo de hoy es, aparte de hablaros un poco de la situación macroeconómica, es que no os engañe nadie con milongas, ¿vale? Entonces, bueno, he dividido los productos de inversión, están divididos los productos de inversión en 6 grupos. El primer grupo está la renta fija. ¿Qué es la renta fija? Bueno, la renta fija es algo que le da un dividendo, te va proporcionando unos ingresos recurrentes, ¿vale? Dentro de la renta fija está la renta fija pública y la renta fija privada. La renta fija pública es deuda del Estado, deuda pública, deuda de comunidades autónomas, y la renta fija privada la emiten las empresas, ¿no? La palabra renta fija, imagino que os suele dar bastante lugar a la confusión, porque renta fija no significa que sea fija. La renta fija también se mueve, también fluctúa su precio. Lo que pasa es que se llama renta fija porque tiene tiene unos ingresos recurrentes en el tiempo que son los intereses. Es decir, tú contratas a una renta fija a un plazo determinado, a 8, 10 o 5 años, y sabes lo que vas a cobrar de antemano, pues se llama renta fija, vas a cobrar intereses X durante ese periodo de tiempo. Suelen ser una mierda pinchando por los intereses, bajísimos, pero bueno, es renta fija. Se llama así por eso. Lo que pasa es que lo que no suelen explicaros cuando alguien contrata renta fija, primero que el precio puede fluctuar a la hora de deshacer la posición, de venderlo. Está el riesgo de mercado, como digo. ¿Qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado es que puede cotizar por debajo de nuestro precio de adquisición, con lo cual, sí, es fijo los intereses que has cobrado, pero no recuperar tu capital inicial, ojo. Y luego está el riesgo crediticio, que ese es más importante, de que la entidad emisora quiebre. Si quiebra el banco, o si en el caso de la renta fija privada, si quiebra el banco, obviamente no cobran ni intereses ni cobran nada. Y en el caso de la renta fija pública, igual, si la deuda pública, el Estado no va a quebrar, pero realmente, bueno, también podría quebrar en el caso de que lo que pasó con Grecia hace unos años. En fin, lo que quiero que quede claro con el caso de renta fija es que renta fija no significa que tú vayas a percibir tu capital inicial que haces embolsado. Significa que tienes unos ingresos fijos recurrentes en el tiempo si aguantas hasta el plazo en el que la has contratado. Como digo, hay 2 clases, pública y privada. Luego tenemos otro bloque que es la renta variable. Esta imagino que es bastante más popular, por lo menos la parte de acciones. Todo el mundo sabe que las acciones es una parte pequeña de una compañía, de una empresa. Dentro de renta variable está el mercado primario. En el mercado primario cotizan las OPS, las OPVs y las OPAs. ¿Qué es una OPS? Una oferta pública de suscripción. Es decir, cuando una empresa quiere sacar al mercado acciones nuevas a cotizar, por ejemplo, cuando Santander, lo que tenga Santander, hace una operación de capital y saca a cotizar acciones nuevas, primero se emiten en el mercado primario, que es el emisor de las acciones nuevas. Cuando hay una colocación en bolsa, por ejemplo, cuando antes de que salga a bolsa una compañía, las acciones se emiten en el mercado primario. Y luego en el mercado secundario, que es lo que conocemos como el mercado continuo y donde realmente se negocian, se compran y se venden las acciones que todos conocemos, ¿no? de las que sean, inmobiliarias, de bancos, comunicaciones, las que sean. Luego hay otro tercer bloque de fondos de inversión. Dentro de estos fondos de inversión los hay de varios tipos, de renta fija, de renta variable, mixtos, garantizados, fondos de fondos, inmobiliarios y globales.
¿vale? Otro cuarto bloque que es de productos híbridos. ¿Por qué se llaman híbridos? Porque no son ni renta fija ni renta variable. Es eso, una cosa rara que no se puede meter dentro de ninguno de esos paquetes. Entonces, podríamos decir que, vamos, dentro de esa gama de híbridos están las acciones preferentes, tristemente conocidas por la mayoría, y los bonos convertibles. Otro grupo muy importante, que es el de los productos derivados. Aquí en los productos todos los productos derivados son complejos, que hoy nos detendremos como ahora veremos en los CFDs. Pero, por ejemplo, los futuros es un producto derivado, opciones, warrants y CFDs están también dentro de este grupo que son los derivados. Todos son productos complejos y solamente son recomendables para expertos o para personas que conocen muy bien el mercado o que se dedican al mercado, pero luego la gente los usa alegremente como si lo conocieran y luego pasa lo que pasa, vienen las ruinas, que ahora lo contaré. Y luego hay un sexto bloque que son los productos estructurados. Esto es lo que yo os contaba antes. Un producto estructurado suele ser los que un banco emite. Eso tiene mucho peligro, pero hoy no me quiero detener en ellos porque primero son productos que cada entidad financiera, normalmente son los bancos los que lo emiten, y lo que hacen es una estructura referenciado a un índice, un índice determinado, y para que al final de un tiempo determinado, un año, 2 años, si se ha comportado el índice tal, el Nasdaq, el IBEX o el Dow Jones, cualquiera, se ha comportado de una forma determinada con varias condiciones. Es una cosa bastante compleja, vamos, no compleja, hay que saber exactamente lo que te ofrecen. Si alguna vez os ofrecen un producto estructurado, lo primero que tenéis que es un producto bancario, como digo, es saber quién está ofreciendo ese producto y sobre todo en qué consiste. No compréis nada que no sepáis porque todo tiene trampas, o sea que aquí no hay nada, no es que no haya nada limpio, todo lo contrario, sino que siempre hay letra pequeña que hay que leer y lo primero importantísimo es saber qué riesgos corre cada uno, que es lo más importante. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los fondos según su política de inversión, un poco lo que os he contado antes. Un fondo de inversión es en realidad un vehículo a través del cual se administra un patrimonio. Eso todo el mundo creo que lo entiende. Además, yo creo que casi todos los que estáis aquí, salvo los jovencitos, habéis tenido en algún momento un fondo de inversión o conocéis lo que es un fondo de inversión, ¿no? Lo que digo es un vehículo, se llama vehículo, a través del cual se administra un patrimonio común aportado por un número de personas que invierten su capital buscando una rentabilidad. Hasta ahí está todo claro, ¿no? Cada fondo tiene su reglamento en donde se definen los activos en los que invertirá el administrador del fondo, que tú como inversor debes saber plenamente. Cada tipo de fondo contiene unos activos determinados. Pues de esta forma sabrás en qué se invierte tu dinero y podrás determinar si ese es el riesgo que quieres asumir. Es decir, es que yo alucino con la gente. Yo tengo amigos y no os hablo de que sea gente que no tengan cultura, lo que no tiene es cultura financiera, cero, porque además tengo amigos empresarios, que espero que no esté aquí, si también da igual, que me escuche, que le digo, pero ¿tú en qué tienes invertido el dinero? Y dice, no lo sé, en fondos. Digo, ¿pero qué fondos? O sea, me parece increíble que no sepa en fondos, pero vamos a ver, ¿pero fondos de qué? O sea, ¿qué contiene tu fondo? Pues el tío no lo sabe. Y debe tener un pastizal, pero bueno, de lo que está el mundo lleno. Entonces, me parece importantísimo que cada uno tiene que saber, o sea, un fondo no es un fondo. Un fondo tienes que saber qué contiene ese fondo para saber si ajusta a lo que tú quieres, a lo que tú quieres invertir o no. Entonces, no hay otra forma de saber si estás cómodo con esa inversión o no estás cómodo. ¿Qué ventajas tiene invertir en un fondo de inversión? Pues la ventaja de que, como es una cotización diaria, puedes disponer de tu dinero de una manera inmediata, no es como una operación a plazo fijo, que es en el tiempo, a lo mejor 1 año, 3 años. Sin embargo, un fondo de inversión, tú puedes comprarlo hoy y disponer del dinero mañana o pasado. Quiero decir que es liquidez inmediata.
está gestionado por un equipo de expertos que conocen bien el mercado financiero y que se dedican a tiempo completo a realizar inversiones. Posees una participación que representa tu implicación proporcional en el fondo, o sea que una participación en cada uno de los activos que contiene el fondo. Ahora os explicaré, digamos, la clasificación. La rentabilidad del fondo es variable y depende de la valoración diaria de cada uno de los activos que lo componen. Es decir, si en un fondo, pongamos por caso, hay 5 valores, que siempre suele haber muchos más, pues la rentabilidad del fondo dependerá del comportamiento de esos 5 valores que tiene el fondo. No sé, Apple, Microsoft, Telefónica, Repsol y Vallehermoso, por ejemplo. Pues según se comporten esos 5 valores, así tendrá esa rentabilidad del fondo. Lo que está claro es que por la gestión se cobra una comisión fija que se informa en el folleto del fondo. Es decir, no os creáis que los fondos son gratis. O sea, la comisión del gestor del fondo va implícita en la cotización en la valoración, digamos, del fondo. Y los rendimientos son distribuidos proporcionalmente entre todos los partícipes. Rápidamente os voy a decir un poco la clasificación según lo que con su política de inversión. Por ejemplo, un fondo de renta fija que contiene obligaciones, bonos, letras y pagarés. Eso está claro. Un fondo de renta variable está compuesto por acciones. Un fondo mixto está compuesto por renta fija y renta variable. Un fondo garantizado garantiza en el capital y la rentabilidad. Esto ni de coña es así, pero bueno, es lo que dice el folleto. Los fondos de fondos que invierten en otros fondos, a más del 50%, invierten en otros fondos de inversión, están compuestos por otros fondos de inversión. Los fondos inmobiliarios que cotizan están compuestos por activos inmobiliarios. Y los fondos globales que no tienen obligación de porcentaje determinado o de tener... es una especie de hedge fund en los que ahí cabe un poco de todo, ¿no? Es un poco un fondo más libre. Pero bueno, esto quiere decir que mi idea de hoy no era detenerme en esto, aunque al final me está llevando un montón de tiempo. Bueno, vamos bien. Y quiero detenerme más en un producto que se llaman CFDs. Quiero detenerme en esta faceta del CFD porque es un producto no solamente que es bastante complejo, ahora os lo contaré un poco, sino porque es la forma que tiene mucha gente de engañar a un montón de incautos que se creen que haciendo CFDs o contratando un producto como CFDs se pueden forrar y se pueden convertir en trader, que están como muy de moda que se convierten en trader y que pueden vivir una vida como la del lobo de Wall Street, se deben pensar. Y lo que hacen realmente es las entidades emisoras que hacen estos productos es quedarse con su dinero. Pero bueno, lo cuento de una forma detallada. Luego, si queréis, pasaremos a las preguntas. Pero sí que es importantísimo que sepáis distinguir que un CFD se parece mucho más a una apuesta. Entonces, si tú te quieres arruinar jugando al casino o una apuesta deportiva, me parece estupendo. O sea, yo de verdad que respeto todo, como la persona que le gusta ir al casino y jugarse a rojo o negro, es estupendo también. Pero no digas o no creas que estás invirtiendo en bolsa, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, vamos paso a explicaros qué son los CFDs. Bueno, es un producto bastante complejo, como decía, aunque se ha vuelto muy popular gracias a la gente que los usa sin saber muy bien qué lo hace. Como digo, si estaréis hartos de oír por la radio y por televisión, y bueno, pero sobre todo por la radio y en prensa, salen mucho en Twitter, salen un montón de banners de publicidad de CFDs, que consigue la libertad financiera y consigue pues tener un sueldo con pocos ingresos, puedes conseguir un sueldo invirtiendo en bolsas, o sea, una cantidad de disparates que claro, la pobre gente se lo cree, los incautos, y acaban perdiendo todo su dinero. Bueno, voy a ello. Como decía, es un producto bastante complejo y que se ha vuelto muy popular porque se comercializa de una forma totalmente, digamos, exasperante, o sea, de una forma casi agresiva, es como se comercializa. Son las siglas en inglés de Contract for Difference. Me estás escuchando, espero que no me regañes por mi inglés, que no tengo ni inglés, estará fatal, pero bueno.
¿Qué significa contratos por diferencias? Son contratos en los que un inversor y una entidad financiera acuerdan intercambiar la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo subyacente. El subyacente pueden ser acciones, ahí tenéis BMW, Coca-Cola, acciones, índices, Nasdaq, por ejemplo, divisas, el euro, el eurodólar, ahí también las tenéis, criptomonedas, Bitcoin, o materias primas como el petróleo, el oro y la plata. Todo este cajón desastre se puede contratar a través de los contratos por diferencias, de los CFDs. Pero se puede contratar por diferencia, ¿vale? Ahora os explico. ¿Qué ventajas son las con las que los vendehumos que tratan de engañar a la gente diciendo que van a conseguir el dorado con esto? Ventajas, se pueden abrir largos o cortos. O sea, explico. En este contrato, el comprador puede establecer que el precio de ese activo va a subir o va a bajar. Es decir, una vez que se cierre el contrato, si el precio ha coincidido con la tendencia elegida por el comprador, éste recibe la ganancia positiva de la diferencia. Y en caso negativo, tiene una pérdida proporcional a la diferencia de precio. Es decir, uno puede optar con que, por ejemplo, Coca-Cola, que lo tenemos ahí, va a subir, entonces compraría un CFD call, ahora lo explicaré después, o que Coca-Cola va a bajar, entonces compraría un CFD put. De esta forma, el argumento es que puedes invertir en corto, que se llama así técnicamente, largos o cortos. Es decir, puedes comprar acciones sin tenerlas y vender sin tenerlas. Se podría decir que es un simulador que es similar a cuando compramos acciones, pero teniendo en cuenta que son productos no estandarizados, por lo que tienen unas particularidades y riesgos específicos. Cotizan fuera de mercados regulados. O sea, estos no, Coca-Cola que tú compras con un CFD o BMW que tú compras con un CFD no cotiza en el mercado regulado. No es las acciones de Coca-Cola. Es un mercado que el emisor, ahí la pantalla pone vendedor o broker. Es que esa palabra no me gusta porque no es un broker el que lo hace, es una entidad emisora, es una entidad financiera. O un broker online, no un broker como, pues claro, habréis visto en mi pantalla broker y escritora, yo sí soy broker, pero yo no emito estas mierdas. Bueno, cotizan fuera de los mercados regulados, es una negociación bilateral, es decir, se negocia entre el comprador y la entidad financiera. No se negocian en un mercado oficial, sino en plataformas electrónicas establecidas por la entidad financiera que los emite. Es decir, ellos son los creadores, lo que llamamos market maker. Esa plataforma electrónica es un creador de mercado, ¿vale? Emite estos productos. No tiene la propiedad del activo. Pasamos a la siguiente. Evidentemente no tiene la propiedad del activo. Es decir, si compras acciones de Apple, no tienes acciones de Apple realmente, sino un contrato con un broker, bueno, una entidad financiera, como digo, sobre que esa acción que Apple va a subir o va a bajar. O sea, es un contrato, no tienes en realidad, no eres accionista de Apple ni nada de lo que puedas optar o especular en este tipo de productos. A diferencia de vamos a ver qué es un put y qué es un call. A diferencia de las acciones en las que solo ganaremos dinero cuando compramos a un precio y las vendemos más caras, los CFDs te permiten ganar dinero tanto si sube la acción como si baja. Este es uno de los argumentos de venta que tienen los vendedores de los brokers online. Cuando compramos el CFD con la intención de ganar ante la subida del precio, decimos que estamos abriendo una operación a largo o una call. En caso contrario, vamos a poner la otra foto, Fran, la de Pixicol. ¿Y dónde está la de la operación? Bueno, continúo. Y en caso contrario, al ganar dinero ante la bajada de precio, decimos que abrimos una operación a corto o una operación put.
¿vale? Y luego la parte, el apalancamiento. Eso es lo que decía antes, ¿no? Abrir largo se denomina como una operación call y abrir cortos como una operación put, porque en realidad es como si fuera una operación más larga en el tiempo la compra y la venta en cortos más corta. Pero bueno, por no liaros, largos son call y cortos es una put. Una particularidad que tienen también los CFDs es el apalancamiento, que ahí está la trampa. O sea, el apalancamiento para mí es la trampa mortal que tiene este producto. Los CFDs son productos apalancados. Significa que ante la subida o bajada de, por ejemplo, un 1% del activo que hayamos elegido, nosotros podemos ganar o perder 5, 10, 30 veces o más. O sea, imaginaos la barbaridad de multiplicar tu inversión por 30 veces. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, una operación a corto, una operación put. Ponemos la otra diapo, porfa, Fran. Por ejemplo, estamos con el Pepe de otro día. Pepe ha visto que las acciones de Apple han subido bastante últimamente, por tanto, cree que en los próximos días las acciones corregirán su precio y bajará la cotización. Para ello, abre un CFD a corto, un CFD corto sobre Apple con un apalancamiento de 5x, a un precio de $220, que es la cotización actual, supongamos, de Apple, con un importe de 100 euros. Pasados 2 días, el mercado le da la razón a los pensamientos de Pepe y la acción cotiza en torno a los $200. Es decir, un 9% menos, que ha caído, respecto al precio cuando se abrió el CFD, por lo que Pepe decide cerrar el contrato. Ahora vamos a ver qué ha ganado Pepe con esta operación. La bajada ha sido del 9%, estamos de acuerdo, ¿no? Pero esto no es lo que va a ganar Pepe, ya que la operación, ya que es una operación con un 5%, de 5 veces, perdón. Esto quiere decir que en este caso gana 5 veces la diferencia del precio, es decir, un 45% sobre lo invertido, que fueron 100 euros, por lo que Pepe recupera la inversión, sus 100 euros, y consigue 45 euros adicionales. Obviamente, si la acción de Apple hubiera seguido subiendo y hubiera alcanzado los $240 y Pepe decidiera cerrar el contrato, hubiera perdido $45 en lugar de ganar. ¿Cómo iba a decir? Este argumento que así parece decir, claro, lo primero que pensaría cualquier persona que le guste el riesgo, dice, hombre, pues si invierto 100 y gano 45%, si invierto 1000, mejor 3.000, pues gano 1.500, mejor que ganar 45 euros. ¿A que sí? Eso lo primero que todo el mundo pensaría, que sencillo, que fácil, y en 2 días me gano un 45%. Ese es el argumento de venta nefasto y demencial, porque nadie se da cuenta. Primero, que para empezar, eso es mentira. ¿Mentira por qué? Porque en el precio que tiene el CFD ya va incluida la comisión que te va a cobrar el emisor, el broker online o el emisor. Punto primero. Punto segundo, nadie te abre un CFD con 100 euros. Te piden muchísimo más dinero. Para abrir una cuenta en estos brokers online, estas plataformas digitales que te prometen el dorado y hacerte rico con cuatro cursos que te dan gratuitamente, esos cursos son para captar tu dinero y sobre todo tu codicia, que es lo que más tratan de captar, tu codicia, y evidentemente te piden mucho más dinero porque nadie puede abrir una cuenta de CFD con 100 euros. O sea, ni con nada, o sea, no sé, porque además requiere unas garantías, con lo cual te engañan diciendo cosas tan sencillas como esta operación, cuando la realidad es totalmente distinta, pero no os podéis ni imaginar la cantidad de adeptos que tiene, gente que acaba además no solamente arruinada, sino prácticamente con ludopatía. Hay una cosa muy importante. El CFD es literalmente un contrato. Es un contrato, no es no eres accionista de la compañía. Te permite especular.
sin tener nunca el activo subyacente. Y es lo más parecido, como decía antes, a una apuesta deportiva. ¿Tú quieres jugar a apuestas deportivas? Vale, pero seguro que si gana el Real Madrid y el Barcelona cuando juegan, seguro no te juegas 20.000 pavos, como se juega la gente aquí en CFDs, pensando que estáis invirtiendo en bolsa. ¿A que no? Es importante que sepáis que están prohibidos en Estados Unidos. Los CFDs están prohibidos en Estados Unidos. Ellos son mucho más listos, no es que sean más listos que nosotros, es que tienen mucha más cultura financiera que nosotros. Y aquí, como somos los españolitos, con la cultura del pelotazo, ¿no? Que nos creemos que vamos a ser ricos con cualquier cosa, con cualquier curso que nos dé un sobrao que juega con nuestra codicia y con nuestro orgullo, pues nos lo creemos y como digo, se arruina la mitad de la gente. Están prohibidos en Estados Unidos. En Reino Unido obligan a informar de los peligros de operar en CFDs. Aquí, sí, suele poner algún banner diciendo, tenga usted en cuenta que puede perder más del capital inicial, pero nadie hace caso de eso. Hacen caso de lo que pueden ganar. Y esto es estadística. El 99% de los traders, que se llaman así o que se quieren llamar así, pierden todo su dinero. Todo su dinero. No me digáis que esto no es serio, ¿eh? O sea, de verdad que es para pensárselo. Y hay un claro conflicto de interés que es sentido común. Es el vendedor, o sea, es el comprador, en este caso, aunque el comprador, contra una plataforma digital. Yo gano, tú pierdes. Y yo, si soy la plataforma digital, soy la banca, no te voy a dejar que ganes. Ya me inventaré cómo te pule, cómo te fundo. Y eso lo hacen barriendo los stops. Tienen miles de argumentos para hacerlo, pero sé que lo hacen. 99% pierden todo su dinero. Ahí lo dejo. Ya sé que ya la he liado parda diciendo esto, porque la mayoría de la gente no lo dice o no lo sabe o no lo quiere entender, mejor dicho. Pero bueno, sin más dilación, pasemos al turno de preguntas. Así, si os parece, lo que os he contado antes, que me hacéis las preguntas por el plan del turno y me las hacéis por el teléfono, por el micrófono. Perdón. Vale. Antonio. No sé si lo escucho yo o no escucha nadie. Vale. Hola. Hola. Hola, adelante. Sí. Hola, ¿quién eres? Soy Juan. Hola, Juan. Sí, nada, estaba oyéndote y efectivamente todo lo de los CFDs es como tú comentas. Yo estuve ahora 10 años con CFDs y al final es muy complicado y depende muchísimo de la persona. Yo el problema que tenía es que hacía a lo mejor 10 o 15 operaciones bien, pero la que hacía mal me quedaba enganchado y se me comía el beneficio de las 14 o 15 anteriores. Entonces, deseché los CFDs porque no era capaz de tener la suficiente disciplina, y lo que tú dices de las comisiones y todo eso es cierto, y lo de barrer los stops también. O sea, se te comen por todos los lados. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Juan? Sí, lo que estaba valorando son los ETFs. Sí, pero es que hoy no toca ETFs, corazón. Claro, hoy toca CFDs. Pues bueno, claro. Nada. Simplemente aportar mi experiencia como CFDs, ¿no? Me alegro que digas tu experiencia porque es verdad, y lo de que no te hayan dicho... La cruda realidad fue esa, es decir, no había forma humana de poder... Es una milonga, o sea, que no es disciplina, es que están pensados para robar, ya está. Así es.
Gracias por tu aportación, Juan. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué? Sí, hola, ¿qué hay, Marga? Hola, David. Hola, ¿qué tal? Comentabas que los CFDs y tal, una de las ventajas es que parece vender que es que se pueden poner a corto, ¿verdad? Y yo con el broker que tengo también me puedo poner a corto sin necesidad de un CFD, ¿sabes? O sea, no entiendo cuál es la diferencia entre tener acciones, vamos a decir, hacer un corto de acciones normal a través de tu broker o hacerlo a través de un CFD. ¿Perdona? No te puedes poner a corto si no pides préstamo de títulos, salvo con CFDs. Solo con CFD. Yo por lo menos falta, entonces será una falta de transparencia del broker, ¿no? O sea, cuando Seguro, nosotros puede ser. seguro. Vale. Lo único que te puedes poner a corto en una empresa es a través de un CFD. ¿Es el único mecanismo? El único mecanismo, salvo que pidas préstamo de títulos, que es un mecanismo... tú eres David, pero David no es mi amigo David, ¿no? No. Ah, vale. Con préstamo de títulos, pero no se utiliza, es que están los CFDs. No. Vale. Corto con Vale. acciones no te puedes poner a corto ni de coña, y además solamente sería para las del IBEX 35, o sea que... Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. ¿Más preguntas, chicos? Dale, Hola, Marga. Hola, cielo. Tengo una pregunta. Yo entiendo, le veo el sentido a obtener un beneficio cuando apuestas favorablemente a favor de una empresa, ¿no? Pues le veo el sentido porque pues crece y tú sacas un beneficio de eso. Lo que pasa es que no entiendo muy bien al apostar a que, por ejemplo, las acciones de una cierta empresa van a bajar, tú adquieras un beneficio de eso, ese dinero, ¿de dónde sale? pero es que esa pregunta, ¿de dónde sale? Sale de la diferencia. Es la diferencia. O sea, tú apuestas, tú compras, o sea, vendes Apple, lo que he explicado antes. Si el ejemplo además de una venta, vendes Apple a 220, ¿vale? Entonces Apple llega, en poco tiempo cotiza a 200. Eso, o sea, los beneficios no es que salgan de la compañía, sale de la diferencia de la cotización de tu precio de venta, porque tú estás vendiendo a tu precio a la hora de recomprar, de la diferencia. Es que no, es como una especie de holograma, pero sale. No entiendo la pregunta de los beneficios. Te tiene que pagar el broker la diferencia. El broker, el emisor, te paga la diferencia. O sea, es que creo que me pierdo un poco con esto. La diferencia del precio, o sea, la diferencia de qué dos. Tú partes de 220, ¿Sí? tu precio de partida es 220, por ejemplo. Sí. Es el ejemplo que he puesto. Y en poco tiempo cotiza a 200. Sí. Has ganado un 45%. O sea, has ganado. Quieres cerrar la posición, la cierras y esa es la diferencia que se te abona. Te la abona el broker, lógicamente, donde se ha puesto. Además, se te abona en la cuenta de CFDs. Claro, es que parece una casa de apuestas esto. Que es lo que te he dicho. Es que es lo más parecido a la apuesta deportiva, lo que te estoy diciendo. Es que no tiene nada que ver con una inversión. Esto es especulación y, como digo, muy parecido a una casa de apuestas. No tiene nada que ver con lo que realmente uno está... Una inversión. Es lo más alejado de una inversión que te puedas imaginar. Vale, es que le estaba intentando buscar el sentido de la misma manera y veo que no es así. Vale, pues creo que yo lo entiendo. Piensa en una apuesta deportiva. Sí, todo perfecto. Gracias. Miguel se ha arrepentido o está aplaudiendo.
Dispara. Hola, Marga. ¿Qué tal? Hola. A ver, te voy a hablar un poco en terminología de mi nivel, ¿vale? Que es ultra básica. Entonces, has hablado antes que en Estados... Que la gente aprenda, o sea, que prefiero, sí, muy bien. Vale. Has hablado antes que en Estados Unidos está prohibido los cortos, ¿no? No, los CFDs. Ah, vale, pues te he entendido mal, entonces. Vale. No, nada. Entonces, nada, porque, claro, mi duda era cuando hubo todo el problema de Goldman Sachs y todo esto, actuaron mucho en corto en ese momento. No, Los los que... CFDs, no tiene nada. Vale, nada, pues ya está. Los CFDs están prohibidos como producto, o sea, fijaos cómo es el asunto. Están prohibidos. Vale, pues ya está, entonces. Ninguna duda. Gracias. Nada. Marga, una cosita para aclarar en la pregunta que te había hecho antes de corto. Soy David, perdona. Lo he estado mirando y es por título prestado. ¿Qué te he dicho? ¿Vale? Eso es, efectivamente. Era para confirmarlo solamente por si lo estaba escuchando. Perfecto, muchas gracias, David. Sí, todavía se ha hecho toda la vida. Antes era Banco Val, que era el banco de bolsa, que estaba allí prácticamente en la bolsa, y todos íbamos a pedir préstamo de títulos, o títulos prestados, y Banco Val era el que nos prestaba, pero se prestaban títulos físicos, porque realmente nosotros éramos poseedores de títulos, quiero decir, que si tenías acciones poseías el activo. Los CFDs no tienes activo de ninguno, que no te prestan nada, es una diferencia, es una apuesta. Efectivamente, gracias. A ti. Tienes que activar el micrófono, Francisco. Vale. Hola. ¿Se me escucha? Hola. Vale, mi pregunta es una afirmación que escuché hace poco y no sé si es cierta, y si fuese cierta, un par de preguntas más. Escuché que cuando la bolsa baja mucho, a veces las ventas en corto, el short selling, se bloquea, ¿no? Y eso no sé si es cierto, o en caso de que lo bloquee, ¿quién lo bloquea y por qué? Vamos a ver, eso no es que se bloqueen, se prohíben. Son dos cosas diferentes. Es cierto que cuando hay una bajada muy fuerte, estos días lo ha habido constantemente, ya que como he dicho estamos en un crack, igualmente se produce cuando hay unas subidas muy, muy fuertes. O sea, hay un protocolo, hay un mecanismo que se activa solo, el mercado se activa, y cuando hay más de una subida de más de un 15%, se bloquea el mercado, se cierra y se reabre a los 15 minutos cuando se acercan las posiciones de los precios. Es una especie de subasta. Entonces, eso se hace de una forma automática. Es un mecanismo que se instauró en los mercados financieros desde la crisis del año 2000, yo creo. Entonces, es un mecanismo automático que el mercado se bloquea, se cierra el mercado. No que se cierre el mercado, que da lugar a malas interpretaciones. El mercado no se cierra. Simplemente ese valor se paraliza, se para y hay una subasta. Hay una subasta que a los 10 minutos se vuelve a abrir esa subasta para que se acerquen las posturas entre compradores y vendedores y vuelva a cotizar, y si vuelve a subir otra vez o bajar por encima de ese 15% que es el tope, se vuelve a parar así hasta que haya un cruce continuado de operaciones. ¿Me he explicado? Sí, lo que no entiendo es a riesgo de qué. Un segundo, no he terminado. Y eso por una parte. Y luego, de vez en cuando, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, determina en ciertas ocasiones, cuando le parece oportuno, como ha sido hace poco, prohibir las posiciones cortas.
Vale, sí, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿a riesgo de qué? Si no se prohíben, ¿qué pasaría? Es decir, ¿cuál es el peor escenario posible? A riesgo de que estamos en un crack. Entonces, ¿qué pasaría? Pues una forma también de proteger, de tratar de, igual que se cierra el mercado cuando se paraliza, cuando el mecanismo, cuando hay una subida o una bajada muy fuerte, pues a riesgo de tratar de proteger, o sea, tratar de que la gente no se aproveche de las posiciones cortas y de ganar dinero a la baja. Básicamente, es así de sencillo. Vale, muchas gracias. Nada. Hola, buenas, Marga. No sé Hola, si me escucha. Joaquín. Hola, quería una pregunta que llevo mucho tiempo dándole vueltas. Es decir, en Twitter, cuando sigues a depende qué persona que vas viendo, que ninguno de los que te dicen que gana en CFDs, ninguno gana nunca, todos pierden. Pregunto. No lo sé. Me hace gracia la pregunta. No tengo ni idea. No sé porque yo no estoy dentro de ello. No lo sé. Es que ten en cuenta que probablemente habrá mucha gente que sea profesional. De los que cuentan y ponen sus películas y que ganan dinero y tal, estoy segura, o sea, me juego el cuello y no lo pierdo, que mienten todos. Vamos. Sí. Pero yo no sigo en Twitter a ningún moti de esos, ¿eh? Que yo sepa, yo mi Twitter solamente sigo a agencias de información y bueno, y amigos. Tengo ciertos amigos, por ejemplo, uno que está aquí, que le estoy viendo, Anchoa, que me cae genial, por cierto. Pero yo, esta gente que va vendiendo, contando milongas y contando mentiras de que si se han hecho ricos y que te ganan un sueldo con la bolsa y con los CFDs y que tienen un coche y que se hacen fotos en la playa con tías al lado y con un Porsche, no son amigos míos ni tengo nada que ver con ellos ni nada de nada. Sí, yo creo que mienten todos. Es más, esa gente lo único que hace, esa gente no ha hecho una operación en su puta vida. Y perdona mi español, estás grabando, lo siento, Fran, pero en su vida ha hecho una operación. Esa gente gana dinero, o sea, se forra de todos los incautos que le pagan los cursos para aprender a operar con CFDs. De eso sí, están forrados. Porque claro, sus cursos valen pasta. La gente los paga. Así de tonta. Gracias, Marga. De nada. Perdona mi sinceridad, pero es lo que hay. En mi caso no, me parece. Y ya abuso de ti. La segunda es, hubo una modificación en los CFDs de un tiempo a esta parte y ahora creo que con la ESMA, se subieron la garantía era mayor, pero ahora por fuera, si el broker es australiano o algo así, es menor o algo así. ¿Eso es cierto? ¿No? Sí, ¿no se podía haber aprovechado para prohibirlo directamente los CFDs? Es que los CFDs deberían estar prohibidos. Joaquín, eres Joaquín, has dicho, ¿no? Sí, soy Joaquín. Los CFDs, para mí, deberían estar prohibidos, igual están en Estados Unidos prohibidos. Lo que pasa es que tampoco los pueden, quiero decir, que está muy bien como instrumento de cobertura, pero para hacer una cobertura para alguien que tenga unos conocimientos y para cubrir una posición realmente, para mí deberían estar prohibidos. Entonces, no sé cuál ha sido la pregunta, se me ha olvidado. ¿A qué por qué los prohíben? Pues yo qué sé, pero yo estoy de acuerdo con... lo del ESMA. No, el ESMA, lo que... Sí, la ESMA, eso. El ESMA en realidad es MiFID, no, porque lo del ESMA... Es que MiFID se pasa bastante del tema... El ESMA lo que creo que han subido ha sido han bajado el apalancamiento, creo recordar. No estoy muy segura. Sí, han bajado el porcentaje de apalancamiento, creo recordar. No me acuerdo muy bien qué, pero en realidad, como te digo, tenía que estar prohibido y sobre todo
Porque es que, o sea, a mí, yo sigo flipando y me sigue llamando, y de verdad me produce pena. Es que además, yo os podría contar cosas que fliparíais. A mí me ha llamado gente a ver si les podía ayudar porque han perdido todo su dinero. Digo, ahora me preguntas a mí, de un cuando te has tirado tiempo jugando apuestas y ahora me preguntas a mí. Pero pasa que me da pena. Digo, ¿cómo se puede creer la gente semejantes barbaridades? Es mentira todo, de verdad. Bueno, si tú me dices, es que a mí me mola gastarme la pasta en el casino. Y me voy al casino y me gasto la pasta porque paso de puta madre, fenomenal. Pero sabes que vas al casino. Lo que me parece un insulto a mi inteligencia y a la de cualquiera es que te vendan una película como que eres un trader o eres un gran especulador o eres lo que es una mierda pensando un palo, no sabes lo que estás haciendo y te estás quedando sin pasta. O sea, es que me parece surrealista que la gente se lo crea, de verdad. Surrealista. Y la gente paga una pasta, está internet lleno de cursos, de gente que da cursos para aprender a ganarse un sueldo en internet, o sea, en de cosas. Por cierto, ahora que como le estoy viendo, es que sé que está aquí, no te voy a decir tu nombre real, pero tú sabes a quién me refiero. He propuesto a una persona muy popular en Twitter, que es muy amigo mío, se llama Anchoa de Wall Street. Le he propuesto que venga un día, que se comprometa conmigo a hacer un sábado una sesión. Él sabe mucho de estas cosas también, de gente que cuenta milongas y tal, porque es un cañero en Twitter. Así que la semana que viene te propongo un debate, Anchoa. Lo comentamos ya más adelante. Un debate entre estas cosas, ¿no? Entre los vendehumos, los vendemotos, la gente que engaña. Si te apetece, tú que eres cañero, se me ocurre eso, por ejemplo, un debate. Un debate o lo que nos dé la gana. Bueno, te decía eso, que me parece triste que no se prohíba. Ahora, yo tengo una buena noticia porque tengo la fortuna, como conozco mucha gente y tantos años en el mercado, me ha dado ese don divino de conocer gente estupenda y conozco un abogado que es experto en delitos bancarios, o sea, en temas bancarios, y está ganando todo lo que le sale de CFDs. Así que ahí lo dejo. Si tenéis algún arruinado con este producto, preguntádmelo porque... Y además seguramente cuando acabe el confinamiento, yo siempre he querido hacer no una campaña, porque realmente a mí, pero me da rabia que engañen a la gente y sobre todo que no metan a todos en el mismo saco, porque cuando a mí me meten en el saco de la gente que como yo trabajo en bolsa se deben creer que somos todos iguales, pues claro, me siento muy ofendida. Entonces... Siempre he tratado de explicar a la gente la diferencia entre una cosa y otra, pero sobre todo para que no le engañen. Pero como decía otro día, es más fácil engañar a la gente que convencer de que están engañando. O sea, yo me he encontrado cosas surrealistas y es mucho más fácil engañar. Es facilísimo. Por lo que veo, engañar a la gente es facilísimo. Ahora, convencerla que están engañando, pues es complicado. Pero bueno, lo dicho, que cuando acabe esta historia, pues yo qué sé, a lo mejor me da por hacer de esa buena samaritana y dedicarle un tiempo a abrir a la gente los ojos. Un tiempo que no tengo tampoco mucho, pero bueno, entre mis escrituras y mis cosas, pero bueno. Que me estoy liando, que sí, que tenían que estar prohibidos y ya está, que es una vergüenza que estén prohibidos. Que en España, pues, ¿sabes por qué? Y termino con esto. Porque hay tal industria alrededor de los CFDs, de gente que se está no solamente forrando, sino que si es que han salido broker online, o sea, plataformas de broker online de CFDs, han salido como setas, hay cientos de plataformas para engañar a la gente y que se quedase con su pasta. O sea, es que es increíble, claro, es tan buen negocio, porque como caen como moscas, han salido montones de plataformas para engañar a la gente. Pero bueno, más preguntas. No veo. ¿Me oís? Sí. Ahora sí, mira, soy Paco de Ávila, ¿vale? La pregunta la dejo en el chat, es que estaba con unos cascos que no tenían micrófono, ahora ya con el móvil directo. La pregunta es la siguiente, ¿vale? Yo opero en acciones con ING, ¿vale? Nunca he comprado CFDs, no me atrevo tampoco. Entonces estaba planteando cambiarme a un broker, pero ¿funcionan igual que con los CFDs? ¿Llevan un retardo? O sea, ¿no va en tiempo real? No sé si me entendéis la pregunta.
Te entiendo la pregunta. Vamos a ver. Es que no sé si la pregunta es para aquí, pero te la voy a contestar. No sé cómo funciona ING, porque yo no trabajo en ING ni soy representante de ING. Cambiar a un broker no es cambiar a un broker, es cambiar a una sociedad de valores. Si vas a cambiar a un broker online, te vas a meter en la boca del lobo que te estoy contando, que son los CFDs. Y si van con retraso, es que la información hay que pagarla, corazón. O sea, si tú pagas, no vas con retraso. Hay que pagar la información. Si no pagas, va con retraso normal. No, pero yo, a ver, no sé si me habéis entendido. O sea, yo en un broker online no puedo comprar acciones, solo trabajan con CFDs. Yo qué sé, supongo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, a mí la duda que me queda es, o sea, yo en ING tengo tiempo real del IBEX, por ejemplo. Entonces, en un CFD, en un broker, entiendo que también tendría tiempo real si lo pago, pero ¿es igual de real o es como la plataforma? Porque los contratos por diferencia, lo que yo veo es que ellos pueden haber ahí un poco de movimiento ficticio, que realmente el valor de Apple, como poníamos el ejemplo, varíe, pero luego en la plataforma no sea, porque son ellos los que lo mueven, ¿no? Es que eso es lo que he explicado. Que los precios varían porque la ganancia, además de la entidad emisora del broker online, está en el precio. Los precios lo distorsionan, se los inventan. Aparte, quiero decir, no puede haber la liquidez que hay en el mercado real, porque en el mercado real hay miles de personas y en el mercado de CFDs son los motis que están ahí y el creador de mercado, o sea, que te pone el precio donde quiere. Pero esa pregunta házela a tu entidad financiera. El problema es si me cambio. Puedo decir cómo funciona la mía, pero no cómo funcionan otras, no lo sé. ¿Más preguntas? Miguel, un besito, corazón. Primero, lo que está claro es que la gente pierde, pero claro, demostrar que es una estafa. Pero te voy a contestar la segunda. ¿Por qué la CNMV no lo prohíbe? Porque hay toda una industria brutal que se están forrando con todo esto. Es pasta al final todo. Por eso no lo prohíben. Es pasta, Miguel. Yo, sociedad de valores, efectivamente. Yo no opero con un broker. Yo trabajo, no aparte de operar, trabajo en GVC Gaesco. Es una sociedad de valores, pero vamos, es muy sencillo, te buscas en la CNMV, están todas las registradas, están en la CNMV, todas las sociedades de valores registradas. Y yo, recomendarte un broker, ninguno. O sea, te estoy diciendo que son la muerte los CFDs, entonces un broker no te recomendaría ninguno, en absoluto. Es más, ¿qué te voy a recomendar? Pues te miras todas las sociedades de valores que hay en la CNMV. Y si más clara, pues te recomiendo el mío. Claro. Me escribes un correo y me dices, quiero ser cliente tuyo. Y ya está. GVC Gaesco. Es una independiente. O sea, lo bueno de mi sociedad es que es independiente. Nosotros no dependemos ni de un banco ni de... O sea, no es una sociedad de valores dependiente de ninguna gestora ni de ningún banco. Somos independientes, de las poquitas que hay en España independientes. Quiere decir que no rendimos pleitesía a la banca ni a nadie. Somos independientes. Decidme lo que queréis, pero me lo apunto para el próximo día.
¿Habéis dicho, alguien me ha dicho ETFs? Sí, a mí los ETFs me gustan mucho y sí que, igual que os estoy diciendo que los CFDs es lo peor, los ETFs me gustan mucho, o sea, es un instrumento muy, muy, muy interesante. Entonces, sí, hablaré el próximo día, si queréis, de ETFs. Es que el futuro también es bastante complejo, los futuros, las opciones ni os cuento. Y como la gente se lo usa mucho menos, pero bueno. He visto también una pregunta por ahí, el término. Uh-huh. Vale. Sobre todo lo que significa, ¿no? David de Bilbao, ¿tienes el micrófono para intervenir? Y dime si te mola el plan que te he propuesto. David. Sí, nada más tranquilo. Guay, fenomenal. Muy bien. Pues nada, chicos, si no tenéis más preguntas, yo pensé que esto iba a suscitar mucho más debate. Bueno, pero claro, debate no son preguntas, pero última pregunta. Venga, dale, dispara. La última, la que quiera, pues si quieres preguntar tres. No le veo. ¿Qué ha dicho David? ¿Alguna chorrada? ¿Qué película voy? Quiero que dar un abrazo cuando te vea, David, de verdad. En cuanto acabe esta mierda de confinamiento, me vamos a poner hasta el culo de chacolís. Es mi pelo, este es mi pelo. Pues nada, espero que os haya gustado. Claro, espero que os haya gustado y el sábado que viene, si queréis, así se me ocurre, ya lo hablaré tranquilamente con David, pero sí que comentaré qué es un ETF porque creo que es un producto muy interesante para invertir en él. Si no tienes la capacidad operativa o sobre todo la capacidad económica de invertir en el futuro yo soy muy de petróleo, por ejemplo, en el petróleo se puede comprar un ETF que va directamente referenciado. Hugo, ¿qué dice Hugo? Que va directamente referenciado al petróleo y se pueden hacer cosas interesantes con ETFs que además funcionan mucho mejor que un fondo. A mí me gusta más que un fondo de lo que se está explicando. Así que no sé si hay más. En el chat se estaban despidiendo, no sé si hay preguntas, no veo, Fran. A vosotros, de verdad, por venir y bueno, claro.
besazo, venga, Copo. Como una serie, sí. Gracias. Merch, beso, cielo. Hasta pronto a todos. Muchísimas gracias por escucharme, chicos, y nada, un placer para mí. Para mí es de verdad un placer que me escuchéis y que encima os guste. Así que fenomenal. Un beso grande a todos. Muy bien. Muy bueno. Un beso, Fran. Muchísimas gracias a ti, Cielo, también por tu inestimable ayuda y por guiarme también en el mundo este. Adiós a todos. La semana que viene. Consu, muchas gracias. Muy importante, gracias a ti, Consu.